Muy buenos días, bienvenido a Aventura Cripto. Nosotros hace unas horas teníamos este panorama y decíamos que para el gráfico de una hora lo que posiblemente tendríamos era la caída como mínimo hasta los 62.100 y que posiblemente continuaríamos hasta los 60.300. Veamos si este escenario sigue siendo el principal. Pues aquí vemos ya cómo el precio ha caído hasta 62.100 y ahora entonces nos preguntamos si esta zona de aquí abajo será la siguiente. Recuerda que nosotros el día de ayer o madrugada de hoy estuvimos hablando sobre la posibilidad de que ya estos eran los últimos momentos previos a el inicio de ese movimiento alcista en gráfico diario que nos lleve en gráfico semanal a iniciar lo que nosotros ya conocemos y tenemos aquí marcado como el ingreso a la bull run. Ya sabemos que en este canal no estamos hablando de FOMO, estamos simplemente analizando el contexto macroeconómico, fundamental y técnico. Y con base en todo eso, lo que estamos planteando es un escenario en el que tendremos una onda en la que ya estamos inmersos en este momento en gráfico semanal y diario. Vamos a verlo en gráfico diario para que sea un poco más claro. Y decíamos que entonces aquí nosotros lo que estamos tratando de encontrar es cuál es ese punto, porque decíamos que este punto específico para esta semana iba a ser bastante confuso. Usualmente tiende a ser así, previo a movimientos grandes como los que podríamos comenzar a experimentar al ingreso, ¿vale? Entonces nosotros decíamos en gráfico diario que nosotros lo que tenemos es básicamente una disyuntiva en la que nosotros estamos confirmando si este movimiento es simplemente un rebote para seguir cayendo, para hacer la continuación del movimiento lateral bajista. Ya sabemos que esto rompe al alza, o si ya estamos entonces ante simplemente un retroceso para seguir subiendo. Este es el escenario que nosotros estábamos planteando y que tenemos entonces sobre la mesa en este momento. Ahora nosotros entonces vamos a revisar algunos elementos de valor para que podamos dilucidar si ya estamos ante ese punto o si nos falta esperar algo más. Vale, entonces vamos a comenzar revisando algunos fundamentales. Comenzando por datos económicos, no tenemos, pero el día jueves tendremos datos de alto impacto, específicamente el Core CPI de septiembre. Va a ser interesante y nos va a dar una perspectiva sobre la macroeconomía, que justamente nos va a impactar en las expectativas de tasas. Bien, aquí tenemos algo bien interesante. Yo ayer, antes de que este dato saliera, te decía que si hubiéramos un valor superior a 200, yo me comenzaba a confirmar ciertas cosas. Entonces justamente este es el dato que estamos viendo actualmente. Lo decíamos antes de que ocurriera. Y para mí este simplemente es un indicativo de cómo los institucionales se están preparando para un gran movimiento. Fíjate que el movimiento fue bastante interesante y compraron bastantes bitcoins. Pero no solamente importa si compraron, sino quiénes compraron. Y en este caso casi todos compraron y ninguno vendió. Eso para mí es bastante diciente y me muestra ese interés comprador creciente. Y yo te decía ayer que iba a ser bien interesante revisar si ellos estaban dispuestos a comprar en precios cercanos a 60. Porque si 60 es un precio que para ellos sigue siendo valioso, muy posiblemente lo van a defender. ¿Qué significa eso? Que es difícil que el precio termine bajando más. Eso sería entonces el escenario. Justamente aquí, si te pones a revisar, nosotros tenemos una franjita que aquí tenemos marcada, ¿vale? Para este gráfico que tenemos acá. Este estamos revisándolo en gráfico diario. Para el gráfico de 4 horas, lo que nosotros venimos revisando justamente es esta misma zona, pero la tenemos aquí marcada porque nosotros ayer especulábamos con el movimiento en 4 horas a la baja, llegando a la zona de 60.800 más o menos, 61. Bueno, vamos a revisar más datos y es que me parece bien interesante porque ya tú aquí ves cómo entonces comienza a aparecer una secuencia de velas un poco más alcistas, pero el precio en este momento está en una posición en la que nos muestra todavía que puede haber un retroceso, pero que la tendencia parece sí continuar siendo la alcista. Tenemos un punto neutral. Lo ideal para que hubiera una subida grande sería que nosotros viéramos rápida una fuerza potente que nos lleve a que esto baje bastante y llegue incluso a miedo. Eso sería lo ideal para que se diera un movimiento totalmente natural. Y te voy a explicar por qué. Muchas veces tú te preguntarás, oye, pero ¿por qué tiene que caer el precio para subir? ¿Por qué es que el precio hace estos movimientos? Por ejemplo, si se llegase a dar un movimiento como este, ¿por qué tiene que caer? No puedes simplemente subir y ya.
Y lo que ocurre es lo siguiente. Muchas veces nosotros tenemos en el mercado diferentes tipos de actores. Hay algunos institucionales, hay otros que son retail como nosotros, pero dentro de los retails tenemos varias categorías. Tenemos algunas categorías de personas que operan, como por ejemplo nosotros, que tenemos cierta información del mercado por análisis técnico fundamental y macroeconómico. Nosotros tenemos algunas perspectivas. Por tanto, si nosotros vemos una caída como esta, para nosotros esto es una oportunidad. Para otras personas, sin embargo, ellos lo que van a hacer es vender cuando el precio caiga y comprar cuando el precio suba. Eso es lo más normal dentro del mundo cripto. Por tanto, si nosotros comenzáramos a subir en cualquier momento y el precio comenzara a hacer velas grandes, es posible que las personas que no tengan tanto contexto puedan comenzar a hacer ventas en momentos que los institucionales no tengan como interesantes, y pueden hacer movimientos del mercado que vayan en contra de esos institucionales, como el FOMO y el FUD. Son reales, es decir, las personas sí entran en posiciones muchas veces de miedo y codicia. Puede ocurrir que muchas veces el precio haga movimientos que los institucionales no quieran porque la masa se ha llenado de un sentimiento. A ellos les gusta tener un control un poquito más detallado del mercado, y eso lo hacen a través de este tipo de movimientos. Entonces, primero que todo, pues generan un movimiento de corrección que es totalmente natural, cambian de manos, y los que tienen manos débiles, que llamamos, terminan vendiéndole a los que tienen las manos fuertes. Ellos compran un mejor precio y ellos holdean un poco más el precio para hacer movimientos un poco más naturales, para que justamente hay muchos actores involucrados. Están los market makers, que son los que tienen ese movimiento de liquidez entre compradores y vendedores. Muchas veces son los mismos exchanges, por eso es que hablamos de que el precio es manipulado, y eso es porque los market makers saben, ellos sí saben dónde están los diferentes posicionamientos de las personas y de las instituciones. Eso sí les da ventaja. Y también están los institucionales, que tienen sus propios movimientos y formas de operar. Por tanto, un movimiento de caída antes de una subida tiende a ser natural y tiende a ser beneficioso para el precio en el largo plazo, porque las manos que van a mantener ese Bitcoin muy posiblemente lo holdeen por un poco más. Es decir, que permitirían que el precio suba más de lo que subiría con nosotros los retail, que en cualquier velita de retroceso comenzamos a vender todo inmediatamente. Entonces, esa es una de las razones por las que es saludable que el precio caiga un poquito más y que nos permita entonces bajar este índice de miedo y codicia a puntos de miedo, ¿vale? Esa es una de las razones. Ahora entonces vamos a ver por acá en liquidez qué es lo que tenemos, y justamente nosotros estamos viendo que hay una liquidez por los 61.800 y 61.819. Fíjense cómo sí se ha venido cumpliendo este escenario. Nosotros teníamos ayer una liquidez en 63.100, justamente es uno de las resistencias más grandes y soportes que tenemos, porque aquí está el área más importante de volumen que hemos tenido en toda esta fase lateral bajista. Y aquí entonces fíjate cómo ya nos viene marcando con bastante importancia esta zona de 61.800. ¿Qué significa que tengamos aquí liquidez? Básicamente significa que con alguna probabilidad sí podríamos llegar a alcanzar esos niveles. Ahora, ten en cuenta lo siguiente: cuando nosotros tenemos una zona de liquidez, esas zonas de liquidez ocurren y funcionan de la siguiente forma. Imagínate que tú tienes en este punto, tienes un long que va a ser liquidado aquí. Entonces el precio se te va en contra. Digamos que tú entras en long porque tú dices que se va to the moon ya y sin retrocesos, y entonces entras por acá. Y ahí en ese punto, cuando tú entras, el precio comienza a caer. El precio comienza a caer y te liquidan por estas zonas. Es una suposición, ¿vale? Si te liquidaran en estas zonas, lo que tú tendrías que hacer automáticamente, es decir, el exchange lo hace por ti, es generar una orden contraria del total de tu posición. Entonces, si tú tenías un long, aquí en teoría se abriría un short. ¿Qué pasa con eso? Significa que el precio puede tener un mechacito chiquito, porque si se acumulan muchas de las órdenes que están aquí listas para ser liquidadas, entonces muy posiblemente el precio termine cayendo un poquito más. Entonces eso es lo que es una cascada de liquidaciones. Por eso es que tú ves esos mechazos locos de los que justamente hablamos la semana pasada, que eran los que yo esperaba, 59. Ves un mechazo loco, cae el precio,
y vuelve y sube. ¿Por qué qué? Porque es que resulta que estas zonas sí son importantes y son interesantes para los institucionales y no solo para ellos, sino para muchos de nosotros, los traders que tenemos alguna información adicional y que analizamos el mercado. Entonces ocurre la cascada de liquidaciones, muchas personas entran en long, otros compran entonces en spot y el precio entonces termina con un mechazo grande, soportado sobre la zona y al final entonces el precio comienza a hacer un movimiento al alza. Ese es un movimiento de liquidez que es bastante interesante y que tú debes conocer para que puedas posicionarte de forma correcta. Por eso es que cuando nosotros vemos velas como estas, estos ya son patrones alcistas y nosotros entonces eso ya lo consideramos dentro de nuestra estrategia. Lo mismo ocurre aquí, fíjate. Por un mechazo como este, y este mechazo tiende a ser bajista, ¿vale? Entonces aquí la probabilidad más alta, según la acción del precio, es que terminemos cayendo. El precio para de subir y aparece un mechazo grande que nos muestra toda la liquidez que se consumió el precio por esta parte de arriba. Por tanto, la probabilidad más alta sigue siendo entonces la caída a 60.500. Bueno, es una zona, ya tú sabes. Voy a marcártela inclusive con etiqueticas para que tú la puedas tener. Permíteme que tengo que buscarla por acá. Bueno, te lo dejo pendiente para no hacerte perder mucho tiempo. Pero entonces ese es el escenario que tenemos por ahora para el gráfico de 4 horas. Vamos entonces a hacer un resumen porque hoy no tenemos muchos datos adicionales que informar, excepto que el dólar sigue subiendo y esto también sería bajista para Bitcoin, ¿vale? Entonces el dólar podría subir, ya estamos llegando a una zona en la que muy posiblemente tengamos algún tipo de resistencia, sería esta zona de aquí. Entonces, por estas zonas es muy posible que ya tengamos un retroceso y ese retroceso nos podría llevar entonces a las subidas en Bitcoin. Entonces, fíjate cómo se compaginan que en gráfico diario terminamos de hacer una bajadita pequeña para que entonces en el dólar terminemos de subir un poquito más y ya más o menos por allá el jueves o viernes nosotros estemos empezando a revisar el nuevo panorama con posibilidades de movimientos en otras direcciones, por ejemplo al alza. El petróleo aquí está teniendo su retroceso, entonces imagínate, aquí comienza a subir, Bitcoin comienza a caer, todo totalmente natural. Aquí el BITS cae cuando el BITS comience otra vez a continuar ese movimiento alcista, que pues puede ocurrir en cualquier momento. Aquí parece que ya está en un soporte. Bueno, estaría por acá, puede inclusive rellenar este gap, viene entonces a subir y ahí entonces Bitcoin cae para el gráfico de 4 horas. Entonces fíjate cómo todo sí se va compaginando y dándonos ideas de cómo venía ocurriendo el movimiento. Vamos entonces a hacer el resumen de las diferentes temporalidades para que tú lo tengas siempre actualizado. Recuerda que aquí te lo actualizo todos los días para que siempre tengas la información más actualizada según la acción del precio, fundamentales y macroeconomía. Entonces, en términos generales, nosotros estamos ante un escenario en gráfico semanal de subida. Nosotros aquí nos encontramos en una tendencia alcista, primer impulso, retroceso, segundo impulso, retroceso, tercer impulso potencialmente. Ya veremos cómo se da la macroeconomía, pero por lo menos lo que por ahora tenemos más o menos confirmado, por lo menos desde el punto de vista macroeconómico y técnico, es el ingreso a la bullrun. Ese sí lo tenemos ya prácticamente confirmado, a menos que ocurriera algo muy grave, como por ejemplo que nosotros siguiéramos lateralizando. Ese escenario nos daría mucho terror, porque estaríamos diciendo que prácticamente el precio podría hacer algo como esto para al final ya hacer ese movimiento. Este movimiento sería bastante antinatural, no es el que tenemos planeado, por lo tanto el escenario que tenemos sobre la mesa es este ingreso a la bullrun. Esa es la razón por la que estamos hablando de la bullrun en este momento y no lo hablamos en semanas anteriores, porque técnicamente, macroeconómicamente, todo se está alineando justamente en este momento. No tenemos un momento en el que nosotros tuviéramos bajadas de tasas, empleo fuerte, macroeconomía funcionando, la parte política necesitando que los mercados funcionen de forma correcta. Todos los indicadores económicos nos hablan de que son momentos para tomar riesgos en mercados de renta variable y Bitcoin es uno de esos mercados. Bitcoin junto con las criptomonedas son mercados de alto riesgo que solamente funcionan en escenarios de prosperidad económica, que es justamente el escenario que se está poniendo sobre la mesa y que vamos a tener como expectativas para este siguiente quarter. Entonces, por ejemplo, estos últimos 3 o 4 meses, muy seguramente tengamos ese escenario y ya revisaremos si continúa o no en el 2025.
porque nosotros ya estamos, y esta es la razón por la que yo te especulo que tener un escenario como este no es saludable, es porque si nosotros tuviéramos un escenario como ese, lo tendríamos con unos índices que son parte de la renta variable, digamos que muy representativo de la renta variable, con unas correcciones grandísimas. Y si esas correcciones entonces se llegan a dar, imagínate, nosotros aquí tuvimos una corrección, aquí tendríamos posiblemente, quién sabe en qué punto exactamente, pero tendríamos otra corrección y coincidiría entonces con ese movimiento. Ahora, si tú te pones a revisar un movimiento de corrección de los índices, se puede ejecutar en 322 días, es decir, un año entero cayendo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que pondríamos totalmente en riesgo todo el ciclo de Bitcoin como lo conocemos. Por esa razón es que justamente con un SP que ya está en unos máximos históricos y sigue subiendo, nosotros nos encontramos en cierto peligro de que inicie una corrección y esa corrección alteraría totalmente los planes de Bitcoin, porque ustedes saben que esas correcciones se dan por cambios económicos, macroeconómicos en Estados Unidos. Eso no nos ayudaría mucho y por eso es que el escenario de que no se dé la bull run en este momento es bastante peligroso, porque estaríamos teniendo el riesgo de que no se dé prácticamente. Y eso es algo que nosotros definitivamente no queremos. Por eso es que nuestra especulación en gráfico semanal sigue y seguirá siendo el ingreso a la bull run hasta que nosotros tuviésemos algo como esto. Aquí, en este punto, si se llegase a dar esto, prácticamente en este punto yo me saldría del mercado de forma total mientras termina de ese movimiento, ¿vale? Me esperaría en otros refugios mientras tanto. Pero por ahora el escenario es positivo y el escenario pinta muy bien desde el punto de vista macroeconómico, fundamental y técnico, y lo único que nos genera ahorita incertidumbre es el aspecto geopolítico. Ese aspecto geopolítico está más o menos en pausa en este momento, ha venido con cierta volatilidad. Yo te hablaba de la tendencia de las noticias y te decía que las tendencias de las noticias estaban siendo negativas, y ahí vemos entonces las dos velitas del gráfico semanal que tenemos en rojas. Cuando esa tendencia de noticias comienza a ser positiva, como ya ha venido dando algunos indicios, entonces veremos cómo de nuevo nosotros continuamos con ese movimiento alcista. Por eso no lo podemos saber y por eso estamos revisando día a día si ya estamos listos o no estamos listos. Por ahora entonces todavía no estamos listos. Bien, gráfico diario, entonces nosotros estamos en un momento crítico en el que nosotros estamos revisando si nosotros entonces tenemos un movimiento que nos va a llevar debajo de esta zona de aquí, de esta marcadita aquí en verde, o si nosotros ya estamos listos para seguir subiendo. Lo más no natural sería que nosotros viéramos un escenario en el que cayéramos hasta la zona de los 60, más o menos. Sería una zona bastante saludable, ya lo tenemos marcado en el gráfico de 4 horas, 61.60, y aquí entonces nosotros continuar ese movimiento. Se vería bastante bien desde el punto de vista técnico para confirmar la posible, el posible ingreso a esta zona de potencialmente bull run, ¿vale? Esto sería entonces en gráfico diario. Para el gráfico de 4 horas entonces lo que nosotros estamos esperando básicamente es lo siguiente, y estamos aquí viendo lo siguiente. Vamos a analizarlo un poco más en detalle y vamos a marcar aquí algunas zonas para que tú las tengas presentes. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Listo. Entonces aquí ya terminamos nuestra fase de subida según la teoría de Dow. Perfecto. Ahí no te lo marqué perfecto, pero solamente quiero que tengas la idea. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos entonces aquí al gráfico de 4 horas que tenemos aquí marcado y vamos a revisar entonces lo que teníamos. Entonces termina el impulso de 4 horas y nosotros entramos entonces en un retroceso. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es un conjunto de movimientos que nos llevan de un punto A un punto B, pero a través de ondas. Entonces tenemos una onda alcista, otra bajista, otra alcista, otra bajista, y en este momento nosotros tenemos un retroceso del gráfico diario en teoría, ¿vale? Y ahora lo que estamos viendo es que en el gráfico de 1 hora lo que nosotros tenemos es básicamente un movimiento así, tenemos un retroceso y tendríamos otro movimiento que tendría esa continuación hasta acá. Este punto de 60.400 nosotros ya vimos desde varios aspectos. Lo vimos por un lado desde la macroeconomía, lo vimos por otro lado desde el mapa de liquidez, y este es uno de los que más nos ha confirmado ese aspecto, que el punto de los 60 es un punto interesante para los institucionales. Y ese punto interesante para los institucionales
lo que a mí me da a pensar y a especular, porque recuerden que aquí estamos tratando de proyectar el futuro, nadie lo sabe, por eso nosotros tomamos todas las herramientas que tenemos a la mano para intentar tener una idea de cómo operar. En este caso, lo que yo estoy especulando es lo siguiente. Para el gráfico de 4 horas, nosotros lo que estaríamos especulando es, primero, si nosotros llegáramos a hacer un movimiento que llega hasta la zona de 60-300, no rompe por debajo de 60, sino que tranquilamente puede hacer lo que yo te decía el viernes, que podríamos especular con una velita que sea bajista y que esa velita tuviera un cuerpo y llegar hasta esta zona de 59. Esa especulación sigue sobre la mesa. Entonces no te sorprenda si ves que el precio incluso llega a caer un poquito más debajo. Lo importante es cómo cierra esas velas. Entonces, si el precio llegara a caer a esta zona y no termina de caer con cuerpos de vela, nosotros ahí estaríamos ante una posibilidad de cambio de tendencia. Y lo que estaríamos diciendo es, mira, tenemos lo que nosotros llamamos un doble piso. Y en este caso entonces ya estaríamos especulando con un movimiento al alza que va a ser tendencial, continuando el movimiento del gráfico diario y confirmándonos que lo que estábamos viendo en el gráfico diario no era la continuación del rango, sino básicamente el inicio de una nueva tendencia. Entonces por eso este punto de 60 va a seguir siendo muy crítico para que nosotros tomemos decisiones, ¿vale? Porque vamos a ver cómo termina llegando el precio y qué nos dice ese precio al llegar. Ya teníamos entonces marcada esta zona que se ha cumplido. Ahora entonces nosotros especulamos con que el precio no haga un mínimo más bajo. Este es un mínimo que tenemos acá y lo que quisiéramos especular, o por lo menos lo que está proyectándose sobre la mesa, es que nosotros no tengamos un mínimo más bajo en gráfico de 4 horas. Impulso, retroceso, y entonces cuando nosotros estemos a punto de iniciar ese impulso, nos pondremos en long, ¿vale? Entonces vamos a especular con este movimiento a la baja en gráfico de 4 horas, como lo hemos venido haciendo. Ya lo hicimos ayer y lo hicimos también el viernes. Se ha tardado un poco más en darse, pero ese sigue siendo el movimiento. Que lo que nosotros tenemos que tener como de gran atención es que el precio no termine cerrando por debajo de 60, porque en ese caso ya estaríamos haciendo un mínimo más bajo. ¿Y qué pasaría si hiciéramos un mínimo más bajo? Pues básicamente entonces lo que diríamos es que este movimiento podría darse de forma totalmente natural. 58, subimos un poquito hasta acá y terminamos entonces haciendo otro movimiento a la baja. Ese sería el escenario que no quisiéramos ver, y el escenario que sí quisiéramos ver, el que vamos a dejar proyectado. Fíjate que yo te estoy dejando no solo una flecha, sino varias flechas en el futuro, lo que quiere decir que te estoy proyectando varios movimientos. Sería este movimiento, ¿vale? Entonces fíjate que te estoy dando dos flechas de una vez, pero en el gráfico de 4 horas, es decir que esto se puede tardar una semana entera en darse. Entonces, por eso es que yo te dejo una flecha visible a la vez, pero este sería el movimiento con el que estaríamos especulando, y si esto se llegase a dar, entonces estaríamos ya confirmando que en el gráfico diario vamos a romper al alza, y tendríamos que revisar entonces qué pasaría cuando nosotros tengamos esta subida a 66.500. Ya en este punto nosotros tendríamos la posibilidad marcada de iniciar ese movimiento alcista, ¿vale? Entonces por ahora la flecha sigue siendo la misma que nosotros teníamos marcada desde el viernes y que hemos continuado, que hemos visto que en el gráfico de una hora se ha mantenido, y es la flecha hacia 60 como máximo. Ahora recuerda, como máximo, porque te dije, es posible que el precio lateralice, de hecho ha venido lateralizando. Entonces como máximo a la zona de 60.500, pero también podría retroceder y quedarse ya en este punto. Ayer justamente lo planteábamos como un escenario en el que el precio no baje hasta esta zona, sino que se quede en esta parte de aquí arriba. Esa es otra posibilidad. Hemos visto rechazo por arriba y hemos visto rechazo por abajo, lo que nos da pie a que pueda darse cualquiera de los dos movimientos. Entonces no tenemos total certeza de que va a caer hasta esta zona, pero lo que sí especulamos es que no deberíamos perder la zona de los 60 para nosotros confirmar que el movimiento sería un movimiento como este, ¿vale? En caso de que no se llegase a dar, tendríamos que revisar cómo se termina de dar ese movimiento. Si el precio entonces lateraliza, muestra mucha fuerza alcista. Si el precio cae, pues simplemente tendríamos que revisar la fuerza con la que cae y que no pierda los 60. En caso de que no perdamos los 60, entonces continuaríamos con nuestra proyección principal, que es la del inicio de la bull run muy pronto. En ese caso, nosotros estaríamos ante oportunidades de compra en los diferentes activos. Ahora, en este punto, ¿es ya? No.
todavía hay que darle tiempo. Si en 4 o 5 días nosotros todavía vemos que el precio no logra caer, entonces nosotros ya tomamos decisiones. Pero yo te avisaré en ese momento para que lo tengas presente. Por ahora no estamos en zonas en las que sea interesante tomar ese tipo de perspectivas. Vamos ahora sí al gráfico entonces de 1 hora, y en el gráfico de 1 hora nosotros no tenemos mucho que decir. Básicamente hemos mantenido la proyección que teníamos. Nosotros estábamos aquí ayer y nosotros decíamos que la proyección para el gráfico de 1 hora era caer a 62, 100. Ese escenario se ha dado y vemos cómo hay un rechazo por la parte de abajo, pero también un rechazo por la parte de arriba. Entonces el precio está bastante volátil el día de hoy y no podemos entonces saber si lo que va a hacer es un rango o caída, pero el movimiento sigue siendo la especulación a la zona de 60.500. No para entrar en short, sino para estar atentos al movimiento al alza, ¿vale? Ya estamos aquí entonces con esa proyección y espero que pues que tengas mucho cuidado con los shorts, porque pueden simplemente, es decir, si tú ves que el precio entonces llega a esta zona de aquí, pues bueno, tal vez te sea interesante hacer un scalping hasta esta zona y dejar correr en caso de que se termine de dar el movimiento en tu trade, protegiendo a precio de entrada. Pero pues siguen siendo de alto riesgo estas operativas en gráficos de 1 hora, debido a que vemos rechazo por la parte de abajo, aunque la tendencia debería ser hacia abajo, ¿vale? Entonces con esta información te dejo hasta el día de mañana. Recuerda que mañana tampoco tendremos datos de alta importancia, por lo que el precio lo deberíamos ver naturalmente cayendo suavemente hasta la zona de los 60.400. Sería la especulación más conservadora, y en caso de que lateralice y no termine de caer o que comience a subir, sí sería entonces un escenario en el que tendríamos que revisar de nuevo cómo ha venido dándose el volumen. Por ahora el volumen que tenemos, fíjate que es un volumen que no nos define mucho, porque termina siendo un volumen bajista, pero no logra romper la zona de abajo. Es decir, que sí hay una gran indecisión en este momento en el mercado, y por eso es posible que veamos los 60.400 o que tengamos un lateral. Lo menos probable es que suba. Eso es lo menos probable para el día de hoy, por lo menos. Entonces veremos si se mantiene en lateral o si cae en el gráfico de 1 hora, pero en el gráfico de 4 horas sí lo tenemos entonces un poco más claro, y es que entonces tenemos la posibilidad de caída como máxima posibilidad una vez perdamos la zona de los 62. Sí esperaríamos ver que no pierda la zona de los 60, como te decía al inicio del video. Y con esta información yo creo que tenemos suficientes datos para tomar nuestras decisiones. Ahora recuerda que todas estas decisiones están basadas también en lo que estamos viendo en los diferentes activos que se correlacionan con Bitcoin, ¿vale? Aquí tenemos entonces, fíjate la velita del oro, cómo cae de fuerte. Bien, con ese escenario y con el total 3 también lateralizando, te dejo entonces para que nos veamos de nuevo el día de mañana. Para este caso entonces vamos a especular con el siguiente movimiento, porque este movimiento que nosotros tenemos aquí todavía no se ha terminado de dar, ha venido dándose naturalmente y tenemos un proceso correcto de esa proyección. Sin embargo, todavía nos falta esperar a que termine de confirmarse esta flecha de 4 horas para que podamos actualizar el gráfico diario, ¿vale? Así que muchas gracias, deja tu like, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise siempre que subo un nuevo video. Procura hacer estos videos todos los días y de forma constante en el momento en el que pueda ser interesante, antes de que se den los movimientos. Recuerda que aquí estamos siempre proyectando el futuro y no analizando el pasado, por lo que puede que te sea interesante la información. Así que muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.